Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar este nuevo tema que son las herramientas analíticas. Entre estas herramientas analíticas que vamos a ver están el resumen, las notas, la paráfrasis y la síntesis. Ahora, ¿por qué se le llaman herramientas analíticas? Bueno, estos instrumentos nos ayudan a identificar las ideas esenciales, las ideas principales en diferentes textos. Es decir, podemos utilizar una sola herramienta analítica, por ejemplo, el resumen o la síntesis, o podemos combinar estas herramientas para diferentes procesos. Entre ellos está la investigación, no solo una investigación documental o una investigación eh, de campo donde vamos a hacer primero un marco de referencia o un marco teórico, sino también, por ejemplo, cuando me dejan hacer un ensayo, cuando me dejan de tarea un ensayo o una monografía, pues obviamente hay una parte de investigación previa a la elaboración de ese texto. Bueno, bien, estas herramientas son las que nos van a ayudar a redactar ese texto que me están pidiendo, un ensayo, una monografía. Por ejemplo, tenemos el resumen. El resumen ya sabemos que es, bueno, aquí nos dice que es la representación abreviada, que es la definición que van a encontrar ustedes también en su libro, la representación abreviada de un texto. Lo entendemos más fácilmente o lo retenemos más fácilmente algunas personas cuando recordamos que el resumen son únicamente las ideas principales del texto. Y recuerden que las ideas principales de un texto son aquellas que definen, son aquellas que de alguna forma explica. Lo que voy a dejar fuera entonces son los ejemplos, son las opiniones, son los juicios de valor, las interpretaciones. Entonces, el resumen es extraer de un texto las ideas principales. ¿Cuáles son las ideas principales? Las definiciones, los conceptos y las explicaciones. ¿Qué no debo señalar para hacer un resumen? Ejemplos, opiniones, juicios de valor, interpretaciones. Ahora bien, el resumen me sirve entonces para del texto original tomar esas ideas y entonces transcribirlas, pero no es nada más copiar los fragmentos que ya tengo identificados, sino también implica utilizar los nexos correctos para volver a darle coherencia al texto. Ahora bien, el trabajar los resúmenes me ayuda a mejorar también la comprensión lectora, me ayuda a tener una lectura más puntual y también ayuda a la redacción. ¿Por qué? Porque voy a tomar un texto, voy a extraer lo más importante y luego tengo que utilizar los conectores, los nexos correctos para que ese texto vuelva a tener coherencia ya sin las ideas secundarias, sin los ejemplos, sin los juicios de valor, sin las interpretaciones. Ahora, para reconocer la información más importante del texto, es decir, quedarme con la información realmente necesaria, vamos a omitir ejemplos y comparaciones, vamos a dejar fuera las opiniones, los juicios, vamos a sintetizar los datos concretos. Por ejemplo, si hay muchas fechas, si hay muchos hechos, hay que englobar todas en un periodo. O sea, si habla 1931, 32, 35, podemos decir en la década de los 30. ¿Sí? Descarten adjetivos cuando no sean indispensables para la comprensión del tema, cuando no me ayuden a definirlo o a conceptualizarlo, entonces voy a dejar de fuera también los adjetivos. De hecho, para identificar también ideas principales, pues hay que ubicar los verbos o las acciones que son más importantes en todo el texto. Y hay que dejar fuera los complementos que no aportan demasiada información. Bueno, esa es la primera herramienta, el resumen. ¿Para qué vamos a utilizar el resumen? Para extraer información importante cuando tengamos que hacer un texto que puede ser una monografía, un ensayo, una reseña o una investigación documental o el marco teórico de una investigación de campo. Bien, entonces, bueno, entonces la siguiente herramienta que vamos a ver son las notas.
Las notas son prácticamente las herramientas que nos ayudan a recabar información, sobre todo en procesos de investigación donde no es tan necesario generar todo el resumen porque van a ser muchas fuentes de investigación o van a ser muchas fuentes de consulta. Entonces, el proceso de investigación pues, generalmente implica elegir un tema, seleccionar la información, leer la información de acuerdo con una guía, reconocer información importante y elaborar notas utilizando la paráfrasis. Pero me refiero al proceso de investigación, pero enfocado a la elaboración de las notas, ¿eh? No tanto porque el proceso de investigación implica otros pasos que no son estos, para no confundirnos. Entonces aquí es cuando voy a hacer un ensayo, voy a elegir un tema, voy a seleccionar la información y aquí en este punto es donde entran las notas. Voy a leer la información, ¿sí? Aquí en esta parte, en estos puntos, sobre todo en este y en este, porque cuando estoy leyendo la información puedo ir haciendo las notas. Cuando reconozco la información importante voy a hacer las notas y aquí me dice utilizando la paráfrasis. Son tres tipos de notas los que vamos a ver. Entonces puede ser este, pero pueden ser otros dos tipos que ahorita los voy a explicar. En este esquema nos dice que es necesario contar con una guía o índice temático para obtener solo la información central. Es importante que ustedes sepan separar y seleccionar únicamente los datos que son relevantes y que vayan tomando nota conforme ustedes van leyendo y no cuando ya terminaron porque se les olvida dónde la encontraron. Entonces, la guía se refiere, si mi ensayo va a hablar de X tema, obviamente cuando estoy leyendo tengo que buscar la información relacionada únicamente con ese tema. Por lo tanto, esa guía, que es los temas y subtemas que quiero incluir en mi ensayo, los voy a ir anotando, voy a ir haciendo mis notas. Y no me voy a esperar hasta el final porque luego no me voy a acordar dónde estaba la información. Algo muy importante para las notas, hay que evitar copiar párrafos completos. Hay que sintetizar o utilizar la paráfrasis para la información que vamos a recabar. Esto sí es muy importante. Ahora, las notas que vamos a ver nosotros son tres, les decía. La de resumen, la cita textual y la de paráfrasis. La de resumen guarda cualquier tipo de datos y lo más importante es captar en esa nota, sintetizar la idea principal. La nota de cita textual reproduce exactamente la información como lo tomamos del libro, como lo encontramos en el libro, perdón. Eh, Se tiene que mencionar con exactitud el párrafo, la página de donde estamos nosotros extrayendo la información y debe escribirse entre comillas. La nota de paráfrasis es cuando vamos a escribir entre comillas el texto. Es de nuestra autoría, pero está basado en una fuente, que es la de donde tomamos la información. Ahorita vamos a ver la paráfrasis porque hay dos tipos de paráfrasis. Por ejemplo, aquí tenemos un texto. Este es el texto original. Aquí hay una nota de resumen, si se fijan, es algo extensa, donde se están emitiendo ideas secundarias y se están dejando únicamente las ideas principales. Y tenemos dos tipos de nota de cita textual. Una donde hay una cita textual de contenido y otra una cita textual de autor. ¿Cuál es la diferencia? Que la textual, en lo que de contenido me estoy enfocando en la información y entonces el autor lo voy a poner al final. En la de autor voy a empezar mencionando al autor porque voy a darle validez o peso a lo que el autor dice. Entonces empiezo por el autor y luego ya digo lo que me interesa o la información que voy a resaltar de esa cita textual. Bien, y por último tenemos la nota de paráfrasis. Ahorita voy a explicar los tipos de paráfrasis que podemos utilizar, que podemos emplear, pero recuerden que es la información que está en el texto original, cambiando palabras clave por sinónimos o
utilizando una estructura diferente a la que está en el texto original. Bien, entonces, la paráfrasis. Tenemos dos tipos, la mecánica y la constructiva. Bien, la paráfrasis mecánica es cuando vamos a identificar palabras clave en el texto original y los vamos a cambiar por sinónimos o frases sinónimas. No hay cambios sintácticos y esto se refiere a que no hay cambios en la estructura de la oración. Y aquí viene un ejemplo, dice, la plata cede al oro, el oro a la virtud. Bueno, aquí borré el ejemplo en general, ahorita lo complemento. En la constructiva, a diferencia de la mecánica, en la constructiva sí va a haber una reestructuración sintáctica, se va a reelaborar la frase, se conserva el significado, pero no solamente utilizo sinónimos, incluso cambio de lugar las, las palabras. El ejemplo, la senda de la virtud es muy estrecha, el camino del vicio ancho y espacioso de Cervantes y la paráfrasis sería, es más fácil corromperse que mantener la moderación. La paráfrasis obviamente esa depende de quién la hizo, yo puedo estructurar una diferente. ¿Sí? Entonces, en la paráfrasis, acá está que me faltó la mecánica, la plata cede al oro, el oro a la virtud, es la frase original. La paráfrasis mecánica sería, el oro es más valioso que la plata, pero la virtud más que el oro. Si se fijan, la estructura es la misma. Primero habla de la plata y luego habla del oro y luego de la virtud. Pero se agregan palabras o incluso podemos utilizar sinónimos. Hay ocasiones en las cuales al quitar una palabra no encontramos un sinónimo exacto, entonces utilizamos una frase sinónima. A eso se refiere aquí esta parte, frases diferentes. Muy bien, ahora, es muy importante que cuando ustedes elaboren las notas, registren la referencia bibliográfica o hemerográfica o audiovisual. Es decir, ¿de dónde sacaron ustedes la información? ¿De dónde sacaron la frase para hacer la paráfrasis? ¿De dónde sacaron la cita textual? ¿De dónde sacaron el resumen, la síntesis, etcétera, etcétera? La finalidad es, la finalidad de tener esta información consultada, las fuentes consultadas, es que completen la información que se investiga y que puedan revisar los datos y que se pueda también retomar esa información. Aquí habla de una referencia cruzada. Igual es importante porque tanto ustedes como al elaborar sus trabajos saben de dónde sacaron la información y saben cómo regresar a ella para aclarar alguna duda o para aclarar alguna cuestión que se pueda dar en el proceso de elaboración de su texto, pero también sirve para que quien va a revisar su trabajo sepa que ustedes están dando el crédito y el mérito a quien realmente redactó el texto, o sea, no están tomando como suyas esas palabras. No intercalen sus comentarios con la información de los textos, porque va a ser después complicado saber qué era de ustedes y qué no era de ustedes. Entonces, las notas, bueno, las notas del tipo que sean, el resumen y la síntesis tienen que ser redactados aparte de lo que es sus opiniones, de lo que son sus conclusiones. Ya cuando armen ustedes su ensayo, su monografía, su crítica, bueno, su reseña crítica, entonces ahí sí ya los van a combinar. ¿Sí? En ocasiones, como parte de las actividades en la docencia, les dejamos elaborar un resumen, elaborar una síntesis, elaborar una paráfrasis como texto para evaluación. Y está bien, o sea, son los mismos pasos, son los mismos conceptos, es la misma definición. Pero ahorita lo estamos viendo para la elaboración, o sea, como herramientas para la elaboración de textos más complejos, como puede ser el ensayo, como puede ser la monografía, puede ser la reseña crítica o la reseña comparativa, entre otros. ¿Sí? Una investigación documental, una investigación aplicada donde vamos a formular un marco de referencia o un marco teórico. Bueno,
Y por último tenemos la síntesis. La síntesis, aquí la definición que tienen ustedes es que se trata de una exposición breve, que puede ser escrita o puede ser oral, que resume varias ideas importantes y que es una técnica valiosa de estudio porque me permite conocer la estructura del tema, captar la esencia, identificar los elementos del texto que puedo eliminar, pero al mismo tiempo me permite jerarquizar las ideas fundamentales, es decir, establecerlas por orden de importancia. Generalmente nos dicen la síntesis es el resumen del texto original con tus propias palabras. Y sí, o sea, sí es eso. No es quitar ideas secundarias y volver a formular un texto. La síntesis es como tú lo entendiste. Por eso dice aquí que es una herramienta muy importante para el estudio. Como técnica de estudio es muy importante la síntesis. Muy bien. Ahora, para elaborar una síntesis, de hecho, nosotros utilizamos otras herramientas como el resumen, los esquemas que pueden ser cuadros sinópticos, que pueden ser diagramas, los cuadros comparativos, los mapas mentales, los mapas conceptuales, las listas jerarquizadas. Todo eso me va a ayudar a mí a hacer una síntesis, es decir, Mm, para poder hacer una síntesis, primero tuve que haber hecho un resumen, un cuadro comparativo, un mapa conceptual, un mapa mental. Y a partir de eso, entonces ya voy a elaborar este texto, esta herramienta, que es aquella que voy a hacer a partir de mi lenguaje, de cómo yo lo entendí y voy a retransmitir el mensaje original. La síntesis implica un proceso cognitivo más complejo que el resumen. ¿Por qué? Porque es la que más permite el análisis del texto a profundidad. No solamente se trata de extraer ideas principales como el caso del resumen. Aquí se ordenarán de acuerdo a los intereses. Las vas a ordenar de acuerdo a lo que tú estás buscando y de acuerdo a cómo tú vas asimilando la información. Es una herramienta muy útil para comprender lecturas, pero sobre todo para retransmitir mensajes. ¿A qué voy? Cuando nosotros entendemos un tema, o se dice que cuando realmente comprendemos un tema, es cuando somos capaces de explicárselo a otra persona y resolver las dudas de esa otra persona. Entonces, la síntesis es esa herramienta analítica que nos permite llegar a ese punto. Por eso, si se fijan, va al final después de las otras herramientas de análisis, porque esta es la más compleja, pero también es la más completa. Ahora bien, eh, bueno, aquí esta parte que les puse es lo que les expliqué hace un momento, se redacta con sus propias palabras e incluso puedo cambiar el orden de las ideas porque recuerden que las vamos a ordenar y jerarquizar de acuerdo a mis objetivos o a la finalidad que tenga yo para estar eh, leyendo, investigando y tratando de extraer las ideas principales o los conceptos principales de determinados textos. Ahora bien, la actividad que van a hacer para este tema. Van a elegir una lectura, la que ustedes quieran, sobre el tema que ustedes quieran. Mínimo de una cuartilla, máximo de dos. No quiero una lectura extensa. Van a copiar y pegar la lectura en un documento de Word. Recuerden que luego lo van a convertir a PDF. Y a partir de esa lectura van a hacer un resumen primero, una síntesis. La síntesis me la pueden dejar al final, ¿eh? O sea, no hay problema. Van a hacer, perdón, una nota de autor, una nota de contenido, una nota de paráfrasis y el formato tiene que ser este. Arial, Times New Roman o Helvética, número 12, no lleva portada. Pónganle el nombre como pie de página para que aparezca en todas las hojas y cuiden la ortografía, tanto el uso de las letras como el uso de los acentos. Recuerden que una vez que lo completen en Word hay que convertirlo a PDF para que lo puedan subir a la plataforma. Algo que se me pasó poner aquí, ahorita lo voy a modificar en la plataforma para que sí lo recuerden, es hay que poner la fuente en la cual encontraron ustedes esa lectura, o sea, los datos de donde extrajeron ustedes esa lectura. Si ya viene ahí al momento de copiar y pegar,
porque lo van a hacer como imagen, no hay ningún problema. Y si no, hay que ponerla al final de la lectura. ¿Sí? Entonces, ahí lo voy a corregir en la plataforma. Recuerden que si tienen alguna duda o si hay alguna parte que no quedó clara en esta explicación, en este video, pueden mandarme mensaje. De hecho, no duden en enviarme el mensaje para aclararlo con tiempo y para que también puedan ir aplicando estos conocimientos y estas herramientas en otras materias. Gracias, jóvenes, por su atención y quedo a sus órdenes para aclarar cualquier duda o para profundizar en alguno de los puntos que vimos en este tema, herramientas analíticas.